Vamos recuerdos. a esta hora de la mañana, vamos a entrevistas y nos acompaña el doctor Dalton Bacigalupo al otro lado de la línea. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos en este medio de comunicación. Un gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Noticias Cuenca. ¿Me escucha, doctor Dalton Bacigalupo? Yo a ustedes los escucho bien. Perfecto, doctor. Vamos directamente a lo que tenemos previsto analizar el día de hoy, cómo se puede entender la posición del señor presidente Daniel Noboa el día de ayer, cuando ya fue justamente puesto la banda en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura que deja a los ecuatorianos este posicionamiento que se generó el día de ayer? Bien, yo creo que la ceremonia se desarrolló en términos normales. El hecho que no sea pues el presidente saliente quien imponga la banda pues al presidente entrante no es novedad, se hace pues en muchos parlamentos del mundo. Así que yo creo que no hay para qué insistir pues en pretender sacar pues lucubraciones de esta situación. Muy bien, el discurso que realizó el señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, un poco dándole quizás al presidente saliente en ese entonces, Guillermo Lasso, y también apuntando a la consolidación y queriendo transparentar esta alianza entre el Social Cristiano, Revolución Ciudadana y ADN. ¿Es entendible en esta coyuntura política electoral dentro de la Asamblea Nacional? Vea, en el caso de referencias que hizo pues de manera cuestionadora el señor Kronfle desde la tribuna del Parlamento ecuatoriano en contra del presidente saliente, me parecen inoportunas, me parecen pues que iba en la línea pues de buscar simpatía en una de las bancadas, que es la del correísmo, pues a esta mayoría parlamentaria que lo ha apoyado para que él sea presidente del Parlamento ecuatoriano. Además es una suerte de réplica a un severo cuestionamiento que le hizo en su momento el presidente Lasso para que este señor pague los impuestos. Y bueno, esos son asuntos que rayan incluso ya pues en el aspecto de tipo personal. Son cosas, yo le digo, pues propias de mediocres, ¿no? Son cosas propias de mediocres porque solo los mediocres pueden actuar pues en la línea de esta suerte de vendetta que le digo pues verbal, aprovechándose de una circunstancia específica. En cuanto le digo a la integración de la mayoría, yo vengo sosteniendo que es una mayoría que responde a un acto de realismo político. Están representadas en las principales dignidades las fuerzas políticas que tuvieron mayor votación, tanto para la presidencia de la República como para la integración de las bancadas parlamentarias, a excepción de Construye, que habiendo tenido una gran representación previsible para este Parlamento, resulta que comenzó a dividirse. Entonces, cuando usted quiere pues armonizar una mayoría al interior de la Asamblea Nacional y se encuentra con que uno de los actores principales que aumentó la votación gracias pues al asunto Villavicencio, comienzan ellos, repito, pues a dividirse. Si no se ponen de acuerdo ellos mismos, ¿cómo usted puede pretender incluir en estas negociaciones, en estas aproximaciones, en estos acuerdos a esa gente que ni siquiera se entienden pues a sí mismos, ¿no? Entonces, por eso es que Construye, teniendo inicialmente un número importante de legisladores, al dividirse, no pudo participar de este acuerdo que hubiera sido interesante. Y también por posiciones intransigentes de la dirigente de Construye, que cree que se puede dirigir un movimiento político desde los Estados Unidos. No. Esta es una suerte de réplica de la actuación de Correa, pero Correa es un líder, un expresidente de la República, y tiene un partido que tiene una directiva nacional vigente y actuante. Sí. Acá la dirigente de Construye resulta pues que quiere dirigir desde los Estados Unidos a control remoto las negociaciones y las posturas de los asambleístas de su movimiento aquí en el Ecuador, y esto ha llevado a esta situación. No se puede dirigir
un partido político, un movimiento político desde los Estados Unidos ni desde el exterior. Entonces estas fallas pasan factura. Por eso es que en esta nueva mayoría no está construye. Pero no es por culpa pues de falta de diálogo entre los que hicieron la mayoría. El problema interno de construye que en algún momento tendrá que resolverlo. Doctor, porque no pueden seguir ellos actuando bajo órdenes que vienen pues no desde el exterior para cada situación que tengan que definir aquí al interior del Parlamento ecuatoriano. Entonces le decía, por ejemplo, bancadas que están representadas en la mesa directiva. La bancada de la Revolución Ciudadana con 52 asambleístas. ¿Usted cree que es fácil dejar afuera de las negociaciones a una bancada de ese peso numérico? No, para nada. Habiendo llegado, no, es una pregunta dialéctica nada más. Es una pregunta dialéctica. Habiendo llegado a la segunda vuelta a pelear la presidencia de la República, tenía que estar representada esa bancada en la mesa directiva. Está la bancada del Partido Social Cristiano, que si bien no tuvo el número, una de las primeras votaciones en la Asamblea, pero puso pues un candidato presidencial en el tercer lugar del resultado electoral, pues, con el señor Jan Topic, pues, está expresando la voluntad de una gran parte de los ciudadanos. Tenemos la bancada de gobierno, pues, que si están propiciando un acuerdo y un entendimiento, tiene que estar representada ahí, en esa mayoría, y que aumentó en número luego ya de la aproximación de la instalación del Parlamento ecuatoriano, porque ellos inicialmente comenzaron con un número aproximadamente entre 12 y 14, y ahora ya tienen 20 y pico, porque es propio de los actores políticos un momento dado que no tienen compromisos muy firmes con sus organizaciones, el sumarse a la gestión del presidente de la República por A, B o C razones. Entonces, son criterios realistas los que estoy expresando, esto se da en política, tiene su lógica. Por eso le digo que desde el punto de vista del realismo político, la mesa directiva de la Asamblea Nacional es representativa de la voluntad ciudadana. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿y cómo así resulta que los que han sido adversarios ahora se unen y todo esto? Porque todos tienen intereses, por eso se unen. A ver, pero tienen intereses individuales, marcan una agenda individual, meramente individual y también partidista. Y ahí es donde quería ir, doctor. Se cuestionaba el tema de la alianza entre el Partido Social Cristiano, que era conocida como la rancia oligarquía por parte de, entre los comillas, Revolución Ciudadana, y hoy en día se unen porque tienen intereses meramente particulares, individualistas y no más bien colectivos. Y a esto se le suma el pacto de ADN. Mire lo que dice el presidente saliente, el expresidente saliente Guillermo Lasso en su bestseller, entre comillas también lo digo, que deja después de salir de Carondelet. En una de sus páginas, lo estoy leyendo, señala que, mire lo que dice, el 14 de mayo del año 2021, cuando me negué al acuerdo político entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana para nombrar a las nuevas autoridades de la Asamblea, probablemente habría tenido gobernabilidad, pero el costo moral y político era muy alto. Además, habría sido un error tan colosal como vergonzante. La pregunta que le quiero plantear a usted: comete el error el joven presidente Daniel Noboa, un error vergonzoso y colosal que no lo cometió en este caso Guillermo Lasso al momento de aliarse en la Asamblea Nacional con los llamados revolucionarios, que son muy cuestionados por los actos de corrupción, doctor. El problema de Guillermo Lasso es que no dio la talla de un líder y de un conductor político y de un estadista, porque en ningún momento él debió siquiera pensar que al inicio de su mandato tenía que hacer una alianza del tipo que proponían los socialcristianos y la Revolución Ciudadana, que pasaba por la impunidad de Correa. Él recula, óigame bien, él recula de una decisión inicial que era favorable a esa alianza. Cuando encuentra que hay una gran reacción nacional en su contra, porque el país votó contra el correísmo y no iba a admitir, que el presidente de la República en funciones traicione ese voto de confianza, pactando con el correísmo la impunidad de Correa y sus comilitones perseguidos por la justicia, es que retrocede
Lasso. Un estadista jamás hubiera pensado en que ese acuerdo era posible, pero Lasso lo pensó, porque no dio la talla, ni da la talla, ni tiene tesitura de gran líder nacional ni de estadista. Es la opinión pública la que lo hace retroceder. Además, le recuerdo a usted que en los hechos puntuales hubo acuerdos, pues, entre el gobierno de Lasso y los correístas para dar la libertad de Glass, para negociar el que pase por el Ministerio de la Ley una reforma tributaria que fue rechazada por la mayoría de las bancadas que estuvimos ahí, porque yo fui actor fundamental en el pasado ejercicio parlamentario. Así que es sabido, pues, que en hechos puntuales llegaron a acuerdos, ¿no? Lógicamente no tenía, pues, la dimensión, pues, ciclopia de un pacto de tal magnitud a nivel de la dirección de la Asamblea, pero sí hubo acuerdos puntuales. Entonces, Lasso no puede santificarse. No, Lasso no puede santificarse. Lasso está señalado por haber cometido este tipo de errores. Y no uno, varios. Algunas salidas de las cárceles, algunos inexplicables habeas corpus se dieron en el Ecuador para favorecer a gente perseguida por la justicia. Hablo de los correístas. Y eso fue responsabilidad, le digo, de el presidente Lasso. Entonces, vamos aclarando las cosas para que no simplemente con un párrafo, ¿no?, que lo pone en un libro con el cual él pretende un momento dado decir verdades a medias, vamos nosotros a dejar de desconocer estos hechos. Entonces, vamos a lo otro. En el actual caso, yo creo que el presidente electo está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto políticamente, porque se colige, y ya hay señales de que las cosas van en ese sentido, de que este pacto no incluye ninguna posibilidad de impunidad para los correístas. Pero el prófugo de Bélgica lo ha señalado, doctor Dalton Bacigalupo, porque cuestionó igualmente a través de la red social X la posición que tuvo el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kromfle, al decir que quería la cabeza de Diana Salazar, la fiscal general de la Nación. Y el prófugo de la justicia señaló que dentro de aquello se encuentra en agenda esa situación de que hay que generar una agenda en donde deba de rodar la cabeza de Diana Salazar. Ya. No voy a entrar en matizaciones sobre lo que usted afirma y hablar de la impunidad de Correa, porque una es la venganza, pues, selectiva que tiene este hombre y las fijaciones que tiene este hombre en contra de Diana Salazar, que fue, pues, un actor fundamental para que él esté, pues, sentenciado por corrupción, y lo que significaría una impunidad en general para Correa y para los correístas que están prófugos de la justicia. No quiero demorar yo esta entrevista, pero en todo caso sí inmediatamente fue desmentido, tanto por la bancada social cristiana como por la bancada de ADN, que es la bancada de gobierno. Porque una cosa es que usted enuncie, proponga la posibilidad de que el tema de una posible sanción a través de juicio político, censura y destitución de Diana Salazar sea, pues, una posición que había que adoptar en conjunto y aprobada para efectos de establecer este acuerdo, y otra, pues, es un simple enunciado, que es a lo que hizo referencia, pues, Henry Kromfle. No, Henry Kromfle no dijo que no se había planteado por parte del correísmo esto. Lo que dijo claramente es que eso no había sido materia de aprobación para efecto de consolidar este pacto. Salió, le digo, el asambleísta Tayano, el jefe de bloque del Partido Social Cristiano, a decir que de ninguna manera había ese compromiso, que se iban a oponer abiertamente a esa posibilidad, y luego también salieron, pues, representantes de la bancada de gobierno a decir igualmente, ¿no? Con el correísmo hay un acuerdo para sumar algunas situaciones, pero de ninguna manera está de por medio, pues, el compromiso de censurar y destituir a la fiscal general del Estado. Entonces, por eso le decía, y quise llegar a este razonamiento, pero no me dejó un momento dado desarrollar. ¿Para qué acuerdan en el Parlamento ecuatoriano? En el Parlamento ecuatoriano hay 137 asambleístas. Hay 40 dignidades. Cada asambleísta
de medio pelo, de cuarto de pelo, de lo que sea, cree que puede ser presidente de la Asamblea Nacional. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Todos creen que tienen que estar en las primeras dignidades, en los primeros puestos de figuración, porque se creen importantísimos. Incluso algunos, pues, anodinos y anónimos frente a la opinión pública nacional, pero quieren esos cargos para que los entreviste la prensa, para estar en la opinión pública, para hacerse importantes y yo qué sé. Entonces les digo, no hay puestos para tantos. No hay 137 dignidades, no hay 137 presidentes, ni vicepresidencias de la Asamblea, ni vocalías del CAL, ni presidentes o vicepresidentes de las comisiones, que son las dignidades más representativas en la gestión parlamentaria. Entonces, esto que se llama, con un tinte de objeción, el reparto, no, una palabra satanizada en la política ecuatoriana, no, vulgarmente satanizada. Se trata de distribuir responsabilidades y de acordar intereses. Lógicamente, pues, a los partidos, a las bancadas les interesa tener, pues, dignidades en la Asamblea Nacional, presidir, vicepresidir comisiones, porque desde ahí se dirige la tarea legislativa y fiscalizadora. Así sus asambleístas tienen posibilidad de figurar y eso es legítimo, ¿no? Entonces, aquí no podemos satanizar estos acuerdos. Entonces, ese es un primer filón que aglutina y aproxima a los asambleístas para fines de hacer una mayoría, porque repito, si usted no tiene 70 votos, usted no puede tener ninguna dignidad. Entonces, esa es una primera explicación que hay que hacerle, pues, conocer a la gente para que no se crea que esto ya le digo, vulgarmente se habla de reparto y que tiene connotaciones negativas, no, satanice una decisión de acordar, porque si no hubiera mayoría de 70, nunca se eligiera nada en el Parlamento ecuatoriano. No. Entonces, esa es una primera razón de un entendimiento, y eso es muy legítimo. También en el accionar legislativo, captando estas dignidades, usted puede pasar proyectos de ley que tienen que aprobarse en virtud de una mayoría, pues. Porque si usted no tiene esa mayoría, no le van a aprobar nunca un proyecto de ley, sea de un legislador o sea de una bancada. Entonces, entre los temas de acuerdo está la posibilidad de apoyarse mutuamente entre los que conforman la mayoría, apoyarse mutuamente en la aprobación de leyes, las acciones de fiscalización en términos generales, acordar fiscalizaciones en que coincidan, pues. En el caso de Diana Salazar ya sabemos que no coinciden, pues. Entonces el correísmo va a recoger firmas, va a coger las 50 firmas de él, pondrá 3 firmas más. Ya con eso cumple de largo los requisitos legales para poder presentar un juicio político. Eso puede pasar hasta incluso en el CAL. Pero tenga la seguridad que eso no va a pasar, pues, necesariamente en el pleno legislativo. Y ya las posturas se han adelantado. Hay un caso, hay una señal muy clara que han dado los integrantes de la nueva mayoría. La bancada social cristiana a través de su jefe de bloque, Tayán, y la bancada del gobierno nacional han dicho claramente, por ejemplo, que están opuestos a que se dé la amnistía al señor Patiño, porque ya salió la asambleísta Cabezas que preside una de estas comisiones a decir que hay que retomar un trabajo de la comisión, etcétera, y que dentro de ese trabajo hay que evacuar la solicitud de amnistía para el señor Patiño, para el señor Leonidas Issa y para no sé cuántos más. Y ya, pues, ya tuvo la respuesta del país. Ya tuvo la respuesta de quienes, como yo, hacemos algo de opinión pública y enfrentamos con decisión estas situaciones. Y nos hemos opuesto a esa posibilidad. Enseguida salió, le digo, la bancada social cristiana y enseguida salió la bancada del gobierno a decir que jamás había esta mayoría llegado a ningún acuerdo para tramitar y favorecer con el voto de las 2/3 partes de la Asamblea una amnistía. Doctor, ni para Patiño ni para nadie. Doctor, entonces nos están mintiendo. Ahí encuentra usted una señal muy clara de que un actor importante, brazo derecho del señor Correa, agitador en las calles, como el señor Patiño, que lo quieren traer precisamente para que haga esa función para la próxima campaña electoral de presidente de la República para el 2025, y para efectos de que
en pocos meses se lancen a la oposición y que querrán agitar en las calles. Necesitan a Patiño y necesitan a Leonidas Issa. El señor Patiño no va definitivamente a recibir la amnistía, así que ese interés de tener el presidente Correa, un agitador profesional como Patiño aquí en el Ecuador, para que asuce también junto a Issa situaciones de movilizaciones violentas, no, en el país, en atentado abierto al ejercicio de las libertades ciudadanas, eso no va a prosperar. Entonces, ahí usted encuentra en este pequeño detalle una actitud tanto de la bancada social cristiana como de la bancada de gobierno. Y yo espero que otros temas, igualmente, pues les digo, que son materia de escándalo en la opinión pública y que tienen referencia a favorecer los intereses del correísmo, tampoco se produzcan. Porque a la larga, el 2025 se va a enfrentar pues también la Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano y se va a enfrentar con la posible reelección del presidente de la República. Entonces aquí, este acuerdo se ha hecho para ir favoreciendo posicionamientos, como le digo, en la dirección de la Asamblea, en la gestión de las comisiones, pero no es que haya acuerdos de fondo, para efectos, ya le digo, de potenciar una situación que favorezca de manera pues impresentable los intereses de la Revolución Ciudadana contrarios a la ética y contrarios a la moral pública. Doctor, los llamados, entre comillas, revolucionarios están mintiendo a la colectividad, están tratando de hacer confundir a la opinión pública, a decir que la agenda de ellos está marcada. Usted lo señalaba claramente, un pronunciamiento que realizó Paola Cabezas, que preside la Comisión de Derechos Humanos, al decir claramente de que van a tramitar todos los pedidos de amnistía, y entre ellos estaba el del instigador Ricardo Patiño, que generó aquí a través de unas expresiones de una reunión que mantuvieron ellos, y generó esta instigación, ¿no? De decir a los militantes que hay que salirse a tomar los edificios públicos, hay que cerrar las vías. Esto recae netamente en un delito que lo sanciona el 363 del Código Orgánico Integral Penal, relacionado al tema de instigación para el cometimiento de delitos, ¿no? Toma de instituciones públicas es delito, cierre de vías también es delito sancionado por el COIP. Entonces, estos revolucionarios están tratando de confundir a la opinión pública al tratar de también posesionar que la agenda de ellos está marcada como ellos lo canalizan desde la Asamblea Nacional. Por un lado, el tema de las amnistías relacionadas a personas que están prófugos de nuestro país. Eso es lo que está pretendiendo hacer estos revolucionarios, doctor. Pero usted ve que reciben la respuesta contundente, pues, que es la negativa de los socios de esta mayoría de respaldar esa impostura. Ni los socialcristianos que están en la mayoría, ni la bancada del gobierno que está en la mayoría, ni el resto de asambleístas que se acercan a la mayoría van a respaldar esta impostura. Entonces se cae contundentemente pues esa posibilidad. Y yo lo he dicho a través de Twitter al país, de que no va a pasar la amnistía para nadie, ni para Patiño, ni para Issa, ni para cualquier otro de estos hombres que tienen pues actuaciones reñidas con la ley, con el orden público, que no pueden de ninguna manera ser amnistiados para que sigan afectando impunemente, ¿no?, las libertades de los ciudadanos ecuatorianos. Doctor, ¿cómo le ve el tema de reparto en la Asamblea Nacional también por el asunto de estas comisiones? Una de estas, las que ha sido más señalada, es la Comisión de Fiscalización. Pasó de Fernando Villavicencio, que generó alguna acción fiscalizadora, a Pamela Aguirre, quien es bastante cuestionada por la opinión pública. Recuerde que ella realizó recogió firmas a nivel nacional con una cantidad minúscula de recursos económicos. Entonces, hay casos bastante interesantes en la Comisión de Fiscalización. Petrochina, 5,000 millones de dólares que se llevaron por la intermediación de petróleo, $5 por cada barril de petróleo. El tema de las hidroeléctricas, 17,499 fisuras al proyecto emblemático de energía eléctrica que fue generado por el proceso de la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cómo cree que va a caer esta fiscalización? ¿Qué va a fiscalizar si ya
ellos están apuntando directamente al señor expresidente Guillermo Lasso. ¿Cree que esta comisión va a ser la herramienta para perseguirlo a Guillermo Lasso y al expresidente Lenín Moreno, doctor? Ya le digo, no hay que exagerar en cuanto a la importancia que tenga el ejercicio de una presidencia, de una comisión, incluso de su mayoría, porque todas las actuaciones de una comisión tienen que ser conocidas por el Pleno Legislativo. No, tienen que ser conocidas en el Pleno Legislativo y ya habrá asambleístas que se tomen la preocupación de exigir a la presidenta de la comisión, a los miembros de la comisión de fiscalización, que igualmente pues tomen carta en los asuntos pues que a lo mejor ellos quieren pues de alguna manera silenciar. Eso es parte de la lucha política, ¿no? Entonces ya será el Pleno Legislativo, ya serán los legisladores que no pertenezcan a esa comisión los que demanden y reclamen en un momento dado la atención de ciertos temas que los quieren de alguna manera esconder. Entonces la opinión pública tendrá que estar informada, entonces será la opinión pública la gran juez, ¿no?, de la actuación de los miembros de esa comisión y condenarán cualquier intento, repito, pues no, de no fiscalizar actos que debieran ser fiscalizados. Por los hechos los vamos a ver, por los hechos los vamos a ver. Muy bien. Aparece un hecho irregular como concepto político o como lógica política y hay que denunciarlo ante la opinión pública. Y la opinión pública, ayudada por la prensa que tiene la obligación de escudriñar y fiscalizar la actuación de los personajes públicos, tienen que hacer ese trabajo de denuncia y de poner contra la pared a quienes actúan con fines sesgados, con fines inconfesables para favorecer de alguna manera los intereses políticos de una corriente política en el Ecuador. Muy bien, doctor, me queda corto, me queda un poquito de tiempo, pero le quiero preguntar cuál es la expectativa que usted tiene con respecto al gobierno entrante, cuando tenemos un gabinete todavía no estructurado. Tenemos emergencias por todos los lados, hay el tema económico que nos juega mal, ya viene el fenómeno del Niño, no hay plata, los municipios reclaman los pagos, hay funcionarios públicos que todavía no cobran sueldo. En materia de seguridad, vemos qué es lo que dijo el día de ayer alguien relacionado a este ministerio, todo eso. Resumiendo, doctor, porque me quedan unos 2 minutos. Yo le digo, el país está viviendo una de las más graves coyunturas de su vida nacional. En todos los aspectos y fundamentalmente el político, del cual pues se desprenden pues las posibilidades de enfrentar con mayor o menor éxito esta realidad adversa que experimenta el país. Esta coyuntura la va a enfrentar el más joven presidente de los ecuatorianos, elegido por voto popular. Yo, como gente de mente sana, como gente de buena fe, como gente patriota, como gente que expresa el calor cívico de sus convicciones, en sus opiniones, no, como buen ecuatoriano decente, yo no puedo menos que desear lo mejor de la suerte al presidente Noboa. Hay comentarios en esa línea, yo le he dicho que desde la crítica, desde la advertencia, estamos para apoyarlo, porque se trata de eso. Aquí no se trata de adular al nuevo presidente, se trata de ayudarlo con la crítica positiva y con la advertencia, como ya le he advertido en un tuit que usted lo tiene que haber visto, no, de que se prepare, porque el correísmo apunta a ganar la presidencia de la República el 2025 y que en los próximos meses se lanzará a una feroz oposición. Perfecto. Porque ellos necesitan hacer ese tipo feroz de oposición porque creen que les puede dar réditos políticos para poder elegir un presidente el 2025. Perfecto. Esa es la advertencia, la primera advertencia que le he hecho a Noboa, y yo cumplo con
con eso, con ese deber. Perfecto, doctor Dalton Bacigalupo, le quiero agradecer, me quedé sin tiempo. Un abrazo a ustedes.